Hola chicos, les doy la bienvenida al tutorial número 5, que en este caso es de láser cerrado en AD45 y DD23. Lo que vamos a ver va a ser explorar el control de lazo cerrado, que es una técnica fundamental para la ingeniería de control y que se utiliza para regular y ajustar las dinámicas del sistema en función del comportamiento real. Esto es vital cuando se busca mantener el rendimiento de un proceso dentro de parámetros deseados, especialmente si tenemos perturbaciones o cambios en el setpoint. Lo que vamos a ver específicamente va a ser un ejemplo de lazo cerrado con controladores, los tres tipos de controladores. Para el ejercicio práctico va a ser un controlador PID, cómo implementarlo en MATLAB y luego vamos a añadirle un retardo para ver cómo se trata. Bueno, lo primero es definir qué es un lazo cerrado. El lazo cerrado es un sistema de control en que la salida del sistema es realizada a través de un sensor o medidor. Esta señal se utiliza para ajustar la entrada al proceso, que sería la que está aquí. Esto permite al sistema corregir cualquier desviación de la salida deseada, logrando un control continuo y ajustando el comportamiento real. Entonces, acá en el ejemplo que tenemos es un termostato que va a regular la temperatura. Si la temperatura real es inferior a la deseada, entonces el controlador lo que va a ser encender la calefacción para alcanzar la temperatura deseada. Y el termostato va a apagar la, la calefacción si es que se alcanzó la temperatura deseada o se superó, asegurándonos de que haya un control constante y que nos mantengamos esa temperatura que queremos estar. Este tipo de control es súper importante para la automatización de procesos, ya que permite que el sistema responda de manera adaptativa a los cambios en condiciones del entorno o del propio sistema, manteniendo normalmente un desempeño estable y sin intervención manual continua porque lo hace de forma automática. Aquí lo que podemos ver es que el proceso lo podemos definir como la parte del proceso y aparte este D, que va a ser una perturbación externa que va a incidir sobre nuestro proceso. Entonces, las funciones de transferencia que tenemos, tendríamos el controlador, que vamos a definir como GC, vamos a tener el actuador, que vamos a definir como GF, vamos a tener el proceso, que vamos a definir como GP, y aparte GD, que va a ser la función de transferencia de la perturbación. GM va a ser la del sensor y cada una tiene asociado un nombre. Lo que entra a GC va a ser denominado el error, lo que entra a GF va a ser C, lo que entra a GP va a ser M, acá le podemos denominar P, D, I, que va a ser el mismo que está acá como el que está acá, y ese al pasar por GM se va a convertir en IM, que luego va a ser el que entre en esta parte. Ya es importante que recuerden los nombres porque después trabajamos con eso constantemente. Los tipos de controladores. Tenemos tres tipos de controladores. El primero, que ya vino también en la parte inicial del curso, que es el controlador proporcional, que ajusta la entrada del sistema proporcionalmente al error actual, que es la diferencia entre el valor deseado y el valor real de la salida. Cuanto mayor sea el error, mayor va a ser la acción correctiva. Entonces, está definido por esta ecuación y dentro de las ventajas que tenemos es su simplicidad y su rapidez, es muy fácil de implementar porque es proporcional y ofrece una respuesta rápida a cambios del error. Las limitaciones son el error en un estado estacionario, aunque el controlador puede responder rápidamente, no elimina completamente el error persistente, entonces no va a quedar exactamente en el valor deseado y va a haber una diferencia cuando veamos las líneas. Luego tenemos el controlador integral, PI, que combina el término proporcional, en este caso el KC, con un término integral. Tiene en cuenta la historia del error y ajusta la entrada para eliminar el error en estado estacionario, acumulando el error a lo largo del tiempo y ajustando la salida para corregir. Las ventajas son que elimina el error en estado estacionario, lo que hace que el sistema alcance el valor deseado en precisión, entonces vamos a tener el mismo valor, pero las limitaciones son el sobrepaso y oscilaciones. Si bien no se ajusta correctamente, el sistema puede empezar a sobrepasar el objetivo y generar oscilaciones que, dependiendo del tipo de proceso que tengamos, pueden ser perjudiciales. Luego tenemos el control proporcional integrativo derivativo, PID, que es una extensión del PI y además de los términos proporcional e integral van a incluir el término derivativo del error que predice el comportamiento futuro de este y ajusta la entrada para contrarrestar posibles cambios antes de que ocurran. Entonces, ese es el que está en esta parte inferior y tenemos un tau i que va a ser el del tiempo integral y el tau d que va a ser de la parte derivativa. Mejora la estabilidad y reduce las oscilaciones en comparación con un PI. Al predecir y reaccionar antes de que los cambios en el error ocurran,
pero también ocurre que amplifica el ruido y puede inducir inestabilidades y muchas fluctuaciones en la señal del error. Luego tenemos el PID, normalmente lo ocupamos con un filtro de alta frecuencia, que en sistemas con mucho ruido o fluctuaciones rápidas en la señal del error, el controlador PID puede volverse muy inestable. Entonces, para suavizar estos efectos, lo que hacemos es ponerle un filtro, que en este caso sería este término que está acá, que va a atenuar estas altas frecuencias. Entonces, reduce las amplificaciones de las fluctuaciones, mejora la estabilidad del controlador y previene oscilaciones indeseadas. El parámetro n, que normalmente nosotros ocupamos el valor de 100, controla la inestabilidad del filtro, perdón, la intensidad del filtro, permitiendo ajustarlo para equilibrar la estabilidad y la capacidad de respuesta del sistema. Si n es grande, se atenuarán más las altas frecuencias, mejorando la estabilidad, pero la respuesta del sistema podría volverse un poco más lenta. En cambio, si n es pequeño, el sistema puede responder más rápido, pero puede volverse inestable si hay fluctuaciones rápidas del error. Ya, lo que vamos a hacer es el siguiente. Bueno, ahora nos vamos al ejercicio de este tutorial, donde nos dicen que consideramos el siguiente sistema de enlace cerrado con control feedback descrito por las siguientes funciones de transferencia. En este caso tenemos GF, GM, GP, GD1 y GD2, que serían las perturbaciones, y el lazo lo vamos a cerrar con un controlador PID con constantes KC 2.0, tau I 0.6 y tau D 1.5. Lo primero que tenemos que hacer es realizar el diagrama de bloques del sistema enlace cerrado. Esto es altamente recomendable que lo hagan siempre. Uno, porque puede ser puntaje asociado a la pregunta, y dos, porque también les ayuda a visualizarse. En este caso tenemos un lazo cerrado bastante simple, pero existen lazos cerrados que son muy complejos y que necesitamos ubicar bien nuestras funciones de transferencia. Luego plantear las ecuaciones en el sistema de MATLAB en forma de ecuaciones diferenciales para el caso del plano temporal. Después vamos a resolver el sistema en MATLAB usando las funciones adecuadas. Y finalmente vamos a añadir un retardo a la función de transferencia del proceso, analizando el efecto de este retardo en el comportamiento del sistema. Y también resolviendo el sistema nuevamente, pero con nuevos parámetros de KC, tau I y tau D. Entonces, lo primero que hacemos es el diagrama de bloques en el sistema de lazo cerrado. Acá tenemos GF, que, como habíamos hablado anteriormente, jefe es este componente de aquí, que en este caso va a ser un actuador. Entonces tenemos acá jefe, que va a ser 1 partido 3s más 1. Luego tenemos gm aquí abajo, que va a ser nuestro sensor. En este caso es 3 partido 6.s más 1. Luego tenemos gp, que es 1.2 partido s más 1, que es el proceso como tal. Tenemos GD1 y GD2. Ambos son perturbaciones, lo que nos quiere decir que GD1 va a ser nuestra primera perturbación. Esta va a tener una salida que va a entrar en GD2 y esa va a ser la perturbación final que va a ser sumada al sistema en esta parte de acá. Entonces, primero ponemos GD1 y luego ponemos GD2 respectivamente. Luego la parte B es plantear las ecuaciones del sistema en forma de ecuaciones diferenciales para el caso del plano temporal. Nosotros ya hemos hecho en los ejercicios anteriores el traspaso desde el plano temporal hasta funciones de transferencia. Así que el viceversa también es bastante fácil y cuando son de forma canónica, lo único que tenemos que hacer es que el KP, el que está en la parte superior, pasa acompañando, en este caso, a la entrada y 3 que sería tau, en este caso tau I, va a pasar acompañando a la derivada. Entonces el K va a pasar a la entrada y el tau pasa directamente acompañando a la derivada, y esto sucede con cada una de las ecuaciones. Entonces, de forma bien rápida, podemos establecer cada una de las ecuaciones diferenciales que vamos a tener en el proceso. Y ahora vamos a pasar a la parte de programación de esta pregunta. Entonces, ya, lo primero que vamos a hacer aquí, podemos ver, es que vamos a definir los parámetros del controlador PID. Nuestro controlador PID tiene tres parámetros importantes: KC, tau I y tau D. ¿Ya? KC va a ser la ganancia proporcional, tau I va a ser el tiempo integral y tau D va a ser el tiempo derivativo. Con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no tenemos que poner cualquier valor, sino que van a ser valores específicos que vamos a sintonizar y nos vamos a dar cuenta en este momento igual eso. Luego vamos a hacer la configuración de la simulación. En este caso yo lo hice por tramos. El primer tramo de la simulación
va a ser de 0 a 10 cuando yo mi condición de set point y mi condición de perturbación van a ser 0, entonces es como mi estado no perturbado. Bueno, va a ser el estado inicial del sistema, resolvemos la EDO del sistema, igual como lo hicimos anteriormente, guardamos las señales tanto de referencia y perturbación, principalmente para graficarlas. Después hacemos el segundo tramo de la simulación, que en este caso el sistema va a pasar de set point de 0 a 1. Entonces vamos a cambiar el set point y vamos a configurar el nuevo tramo. Entonces vamos a resolver nuestra OD para nuestro nuevo tramo. Después tenemos el tercer tramo de la simulación, que en este caso vamos a mantener el set point, lo vamos a cambiar a 0 y la perturbación va a cambiar a 1 para que veamos la diferencia. Normalmente analizamos por separado para ver cómo funciona cada uno, en cambio en el set point y en el cambio de la perturbación. Después concatenamos todos los resultados, concatenamos los tiempos, las variables de estados, los set point y las perturbaciones para no graficar y extraemos en este caso las variables. Luego de esto lo que vamos a hacer es la parte de la ODE. En nuestra ODE vamos a definir todas las variables del sistema. En este caso tenemos el actuador, la salida de proceso, la primera perturbación, la segunda perturbación, la salida medida del sensor, y estos son estados internos de nuestro controlador. Son variables auxiliares que nos van a servir para la parte del controlador. Entonces, esto es sencillamente del proceso, esto es parte del controlador. Después este código sencillamente ustedes lo copian y trabajan sobre él. El sistema de control, tenemos el comparador entre el set point y la salida medida, que lo definimos acá. Y entramos a la parte de los controladores. Este parte de acá define los controladores PID, PI y P. No vamos a implementar el controlador PD, eso lo podrían hacer ustedes perfectamente. Y el controlador PID va a incluir un filtro de primer orden porque siempre trabajamos con filtros. En este caso vamos a definir los parámetros, tanto tau D como tau I como KC tienen que ser mayores a C. Si es que yo tengo los tres parámetros, los incluí, voy a ingresar a esta parte del controlador. Si no te defino PD, lo que perdón, PN, lo que voy a hacer es definirlo en 100 sencillamente. Y las ecuaciones del controlador de PI están aquí. ¿Cómo calculamos eso? Esto es como... Ya, lo siento, se me había apagado la VPN. Ya, entonces lo que hacemos aquí, esto es una demostración de cómo llegamos a las ecuaciones diferenciales del PID, en este caso. Entonces, ya, lo que hacemos aquí es definir nuestro controlador, que en este caso es el PID, que es KC por 1 más tau IS, tau D con el filtro, en este caso que era N. Y hacemos la parte de transfer function, que es para convertir la función del controlador PID en una función de transferencia en el dominio de Laplace. Después con esto de acá, difference equation, lo que vamos a hacer es, la ecuación diferencial asociada con el sistema va a tener la forma de definición de las variables de entrada y de salida. En este caso, 1 va a ser nuestro E, nuestro error, que es la que ingresa, y la que sale, en este caso es I1, va a ser nuestro C. Tenemos que tener cuidado con eso porque aquí cuando ingresemos a ecuaciones diferenciales nos va a dar las variables por defecto, pero nosotros tenemos nombres asociados a cada una de esas variables. Y lo último que aquí sencillamente va a resolver la ecuación diferencial. Entonces nos va a entregar la ecuación. Aquí tenemos x1, que era el que ocupamos como variable auxiliar, x2, que es la que está aquí, y y1, que es todo esto que está acá, que en este caso y1 va a ser nuestra c. Entonces, cuando vamos al código de MATLAB, teníamos x1, x2 y c. Las diferenciales, y estas se las agregamos como variables auxiliares al código. Para el controlador PI tenemos lo mismo, pero en este caso solo para la parte del PI. Entonces, proporcional integrativo, x2 no va a existir, no porque no vamos a tener derivada en PI. Vamos a tener que la derivada del estado de x1 va a ser sencillamente el error, y C se va a definir de la siguiente forma, va a ser la salida del controlador PI. Para el controlador P es más sencillo, solo tenemos que C es KC por el error. Entonces se sabe hacer la salida del controlador P. Luego, para la parte de abajo, sencillamente ponemos todas las ecuaciones diferenciales que habíamos puesto, perdón, habíamos escrito en la parte anterior.
Entonces, el adaptador que calcula la variación en la entrada del proceso. Vamos a tener el proceso que calcula la variación de la salida del proceso. Vamos a tener las perturbaciones. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos que la primera perturbación iba a ingresar PD y va a salir ID1. Luego, para la segunda perturbación, va a entrar ID1 y va a salir ID2. Y esa va a ser la perturbación final que ingrese al sistema. Entonces, nosotros podemos tener varias perturbaciones, como podemos tener varias funciones de transferencia de proceso. Si tenemos varias de procesos, sencillamente tenemos que seguir la línea con el dibujo, cuál es mi entrada, cuál es mi salida, y la última va a ser la que se sume con la de la perturbación para hacer la salida total del sistema. Sencillamente es ir agregando las funciones de transferencia. Luego tenemos el sensor que calcula la variación en la medición IM y el sistema de ecuaciones diferenciales finalmente va a estar definido por dm, de IP, de ID1, de ID2, de IM, de X1 y de X2, ya que eran nuestras variables auxiliares. Estas siempre van, esto de aquí puede cambiar, podemos ponerle otros nombres, o pueden ser más o pueden ser menos. Con esto tenemos el sistema de ODES definido y sencillamente extraemos las variables del sistema. Queremos extraer IP. IP en este caso corresponde al segundo tramo. IM corresponde al quinto. Y IM corresponde al quinto. Y el de asociado al componente asociado a la perturbación, vamos a tener ID, que en este caso tiene que ser el último, porque tenemos ID1 y ID2, así que va a ser ID2, que va a corresponder a la posición 4. Luego la salida de la señal de la salida total va a ser la sumatoria de IP más ID. Y vamos a graficar, sencillo. Ya. En este caso, lo que podemos ver aquí es que tienen comportamiento oscilatorio. Habíamos dicho que cuando introducíamos normalmente PIDs, vamos a tener comportamientos oscilatorios por la parte integrativa. Entonces, aquí tenemos cuando cambiamos al set point, no se alcanza a lograr estabilizar completo, porque luego tenemos el cambio de la perturbación. Entonces, cambio la perturbación y aquí sí podemos obtener un estado estacionario, que en este caso sería cercano a cero, porque es la parte de la perturbación. Nosotros queremos anular las perturbaciones y cuando queremos estar en el set point, queremos estabilizarnos en el set point. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es cambiar la parte del tercer tramo para que siga en cambio de set point. Aquí podemos ver que va a oscilar, pero luego se va a estabilizar, o sea, nuestro controlador sí está funcionando. ¿Qué cosas podemos tener en consideración estas oscilaciones? Estas oscilaciones, por ejemplo, si es temperatura, va a oscilar a temperaturas más altas y a temperaturas más bajas. ¿Eso nos afecta a nuestro proceso o no nos afecta a nuestro proceso? También son cosas que tenemos que tener en cuenta. Aquí lo que podemos cambiar son los valores de Kc, tau i y tau d que vamos a ver en un futuro, ya vigentes. Vamos a sincronizarlos para que sea lo más eficiente para nuestro proceso posible. ¿Ya? También pueden probar después ustedes silenciando estas casillas y viendo cuál va a ser el comportamiento que tiene cuando yo solo tengo un controlador P o solo tengo un controlador PI o el controlador completo PID. Luego, bueno, ahora que ya hicimos la A, la B y la C, vamos a añadir la D, que es añadir el retardo de la función de transferencia al proceso y analizar el retardo que este aspecto tiene. Nos dice que el retardo está en la función de transferencia. Esto quiere decir que nosotros podemos poner el retardo de 3 unidades después de la función de transferencia. Vamos a ver en un tiempo más, igual que los retardos, como son funciones que se pueden ir moviendo en esta línea. Entonces podemos poner el retardo acá, acá, y va a generar el mismo efecto que si lo ponemos aquí donde está ubicado. En este momento vamos a trabajar con el retardo después del proceso, pero es lo mismo y podrían probarlo aunque lo pusiéramos entre estas dos casillas o aquí. Bueno, como vimos en el tutorial de la semana pasada que hizo el reto, es muy parecido, solo que ahora vamos a incluir la parte de los controladores. Entonces, lo primero que tenemos es la definición de los controladores PID, en este caso, KC, Tau I y Tau D, la configuración de la simulación, que ya no trabajamos con la de 45, vamos a trabajar con D de 23.
La definición del tiempo, los retardos, en este caso solo tenemos un retardo, así que solo el valor de 3, el valor de la referencia y el valor de la perturbación. Realizamos la simulación, nosotros tenemos todas las variables aquí, en este caso conservamos las mismas variables que la parte anterior, así que van a ser 7 variables, y nuestra ode se va a ver de la siguiente forma. Va a tener la misma función, va a incluir el tiempo, nuestro vector i, z, que va para los retardos, y el de parámetros. Entonces definimos todas las variables del sistema, en este caso teníamos 7, se conservan las mismas, lo único que tenemos que incluir es incluir los retardos. En este caso hacemos que las columnas correspondan a los retardos, solo tenemos una, y en las filas van a corresponder a las 7 variables que teníamos. Nuestro retardo va a estar después del proceso, es decir, va a estar aquí y va a estar en el proceso, entonces va a estar en la fila 2, columna 1. Nuestro sistema de control se escribe de la misma forma, nuestras ecuaciones se escriben de la misma forma, lo único que ahora lo que ingresa en la salida total, nosotros teníamos que antes esto era el proceso, solo era IP, pero en este caso ya no entra IP, lo que entra va a ser este IP con delay. Entonces va a ser el IP con el delay 1, que es el que está allá arriba. Y eso es lo único que cambia respecto a la hora. Después extraemos las variables del sistema, en este caso IM va a ser nuestra salida medida, que era la posición 5, IP era nuestra posición 2, ID va a ser nuestra posición 4, y va a ser la sumatoria de IP con ID. Hacemos los vectores asociados a las perturbaciones para el gráfico, y podemos graficar los resultados. En este caso, yo estoy graficando sin delay, porque si no nos acordamos, para cuando queremos graficar con delay, tenemos que agregarle en el tiempo el delay. Entonces aquí lo que estoy haciendo es graficar sin delay. Para luego graficar con delay, lo único que tengo que hacerle es ponerle al tiempo el delay, que en este caso era el delay 1. ¿Ya? Y aquí está el otro. Pueden hacer una comparación después ustedes para que vean que sencillamente se corre un poco el proceso de oscilación. Pero el comportamiento es el mismo porque solo tenemos un proceso de delay. ¿Qué sucede? Si nos damos cuenta, en este no llegamos hasta nuestro valor estacionario, o sea, nuestro valor de set point que cambió, que en este caso es 1, sino que nos estabilizamos como en 0,30 aproximadamente. Ya, esto sucede por los parámetros que tenemos en el controlador. El KCL normalmente nos va a controlar si llegamos o no a estado estacionario. Lo que sucede, o sea, nos acercamos un poco más. Lo que sucede en este caso es que si vamos modificando los valores, podemos encontrarnos con comportamientos que diverjan y nunca lleguen a un proceso estacionario o que empiecen a ponerse en estados estacionarios distintos a los que queremos que es el 1. Por eso trabajamos con sintonización. En este caso no está bien sintonizado porque no logró obtener el valor que queremos, correcto, pero sí llegar a estado estacionario. Entonces, en un tiempo más vamos a ver cómo se pueden corregir estas cosas y qué valores o cómo calcular esos valores. Eso, chicos, eso fue el tutorial del día de hoy. Espero que hagan los códigos y que les sirva y cualquier duda nos mandan por correo.